da de verdad mucho gusto recibir al canciller, a un hombre que ha estado cerca del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Es de los secretarios de Estado que más plenarias ha tenido con nosotros. Como secretario de Hacienda y Crédito Público lo hizo y estuvo siempre pegado a nosotros. Como coordinador general de política pública del equipo de transición, estuvo con nosotros también el doctor Luis Videgaray. Yo llega con la cartera de la Cancillería. Le agradezco también, señor canciller, que haya traído a nuestro amigo, a Abraham Zamora Torres, como un acompañante. Sabemos del talento y la capacidad también de Abraham para llevar seguimiento a todos los temas que vamos a estar trabajando. Quisiera decirle que es tan importante la política exterior aquí en el Senado de la República, que hay 8 comisiones, como usted sabe, en los diversos grupos parlamentarios, y que no tenga la menor duda, vamos a estar cerca de usted, si así lo permite. Sabemos de su capacidad, de su talento, de su inteligencia. Le decía yo hace rato, tuve la oportunidad de verlo en la mañana con Loret, que si hubiéramos visto mis compañeras y mis compañeros todos su gran entrevista, pues quizás a lo mejor me diría, oye, ¿quieren algún otro tema? Pero es para nosotros una distinción que esté el día de hoy aquí. Empezamos un año complejo en el país. Lo platicamos con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y con la secretaria general. La llegada del presidente Trump ha sido una llegada que podría yo calificar, que tengo mucho tiempo de ver también transiciones de presidentes de Estados Unidos, compleja, difícil, pero estoy seguro que vamos a salir fortalecidos de ello. ¿Y por qué le afirmo que vamos a salir? Primero, porque está usted metido ya de tiempo completo sin descuidar al mundo. La Cancillería no solo atiende a los Estados Unidos de Norteamérica, pero tampoco podemos negar que es el socio principal de México, que somos vecinos, que tenemos historia, que hemos pasado por momentos muy complejos, muy difíciles, pero también por tiempos buenos que han venido, yo diría, construyendo los cancilleres que han sido por nuestro país y el secretario de Estado de los Estados Unidos y fundamentalmente los presidentes en turno. Yo estoy convencido que nosotros, señor canciller, tenemos que hacer política parlamentaria, tenemos que coadyuvar con usted, con la Cancillería, con el presidente de México, de buscar a nuestros homólogos, a las senadoras y a los senadores de Estados Unidos, platicar con ellos, darles nuestra visión de qué es México, qué es lo que hace el Congreso de México, qué es lo que hacemos nosotros en política exterior. Y de estas 8 comisiones, bien sabe usted, en el PRI recae la presidencia de América del Norte con Marcela Guerra, una comisión, como todas son importantes, pero ahorita que tiene una enorme importancia por la relación que traemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Margarita Flores, presidenta de África. Teófilo Torres Corso, como le decimos, embajador. Sé que no le pagan en la Cancillería, pero es el nombre que le ha puesto el grupo, el embajador que preside Asia-Pacífico. Lucero Saldaña, que preside organismos no gubernamentales. Rocío Pineda Gochi, que es secretaria de la comisión y juega un papel, yo le diría, muy importante siempre en lo que es política exterior. Óscar Rosas, que también es secretario, que juega y participa abiertamente y quiere participar en todo lo que es la política exterior de nuestro país. Angélica Araujo, también secretaria de las comisiones, juega un rol, es una mujer que está siempre pendiente de qué va a haber y qué foro hay
para que no se quede ausente en nuestro país de la presencia en cualquier foro, en cualquier parte del mundo. Lisbeth Hernández, también secretaria, que juega un rol fundamental en este caso. El problema de los migrantes, señor secretario, es un tema que abordaremos, estoy seguro, tanto usted como mis compañeras y compañeros, donde tienen un número muy importante de paisanos que viven en el exterior, que ya están trabajando y que ya están legalizados en Estados Unidos, y también los que no están todavía regularizados en los Estados Unidos. Lo haremos en forma ordenada, tranquila, con inteligencia. No vamos a caer en provocaciones, señor secretario. Entendemos que el Senado de la República juega un papel fundamental en la coyuntura de la política exterior de nuestro país, que coadyuvamos con el presidente de los Estados Unidos de México, con el presidente Peña, que estoy convencido de que las declaraciones del presidente Peña, su decisión de no asistir a los Estados Unidos a una entrevista que estaba pactada, llenó de satisfacción al Senado de la República y yo diría, señor secretario, a la gran mayoría de los mexicanos. Estamos solidarios con él siempre, usted lo sabe, usted lo vivió. Este es un grupo parlamentario que se la juega con el presidente, que se la va a seguir jugando con el presidente, y usted ha vivido con nosotros discusiones difíciles, complejas, diálogos, debates, y siempre hay un común denominador. Apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto. A mí no me queda más que decirle bienvenido, le deseamos mucho éxito de verdad en su gestión, en su nueva gestión. De su gestión y de su trabajo depende en gran parte que al país le vaya bien. Estoy seguro que sabrá usted, sin duda alguna, trabajar junto con el Senado como lo ha hecho, hoy mucho más estrecho. Tenemos la Operación Monarca, que usted la ha mencionado durante 2 o 3 intervenciones en las que yo he estado presente, donde le hace un reconocimiento a mis compañeras y mis compañeros que trabajan esto, y sin duda alguna es un programa que puede traer grandes beneficios. Tenemos pendientes algunos nombramientos de embajadores, señor canciller. Estamos ya trabajando en las comisiones correspondientes para que salgan lo más rápido posible. Uno de los que se ha anunciado, más el viernes pasado todavía no había llegado aquí, es el posible embajador de México en Estados Unidos, pero estaremos muy atentos a que nos llegue la solicitud a través de la Secretaría de Gobernación a la mesa directiva, y decirle que nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Créame que para mis compañeras de comisiones y compañeros de comisiones, un viaje que puedan acompañarlo sería para nosotros muy gratificante. Y no le digo que se haga acompañar por más, sino vivimos un México ahorita austero, pero la presencia de una o un compañero nos ayuda y nos explicará cómo estuvieron las reuniones en todas partes del mundo, señor canciller, no solo en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de comer el viernes con un congresista norteamericano. Ven en México un aliado, ven en México un socio fundamental, importante. No se puede desvincular México de Estados Unidos, pero tampoco, que quede claro, no se puede desvincular Estados Unidos de México. Dependemos los dos de un intercambio comercial enorme y de lo que vamos a tener que hacer uso de nuestra capacidad es diplomacia parlamentaria. Estar serenos, tener la cabeza fría, no caer en provocaciones, y sí una palabra fundamental, señor secretario: dignidad.
dignidad frente a la ofensa cuando la haya a los mexicanos. Lo hizo el presidente, tomó una decisión firme, estoy seguro de que platicada larga y pensada largamente con usted, y a los mexicanos nos cayó verdaderamente bien. Y terminaría diciendo que Blanca Alcalá, como usted lo sabe, vicepresidenta de la mesa, es la presidenta también de Parlatino, que juega un rol fundamental en la política exterior, y que muchas de los aquí presentes, compañeras y compañeros, tenemos un rol fundamental en Parlatino. Sea bienvenido como siempre, esta es la 10ª, usted ha asistido a 9 parlamentarias, usted nos ha acompañado, hemos debatido con usted lo ha visto, pero tenemos un común denominador. Estamos con el presidente Enrique Peña Nieto y estamos con México. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, señor coordinador, querido Emilio. Gracias a las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en una reunión de trabajo plenaria en preparación a lo que será el periodo de sesiones que inicia el día 1 de febrero. Desde ahora agradezco las muchísimas muestras de apoyo solidario hacia la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y les deseo el mayor éxito en este nuevo periodo de sesiones que está a punto de iniciar. Quiero referirme a los lineamientos, objetivos, principios de política exterior que nos ha instruido el presidente de la República, pero antes de ello quiero hacer un comentario sobre los acontecimientos recientes en nuestra relación con los Estados Unidos de América. La relación que en términos económicos, en intercambios comerciales, inversión, turismo, es la que tiene un mayor volumen en las relaciones de México con el mundo. Y empiezo diciendo lo siguiente: a veces hay momentos en la vida en que hay que saber decir no, hay que saber decir que no, aún entre amigos, socios y aliados como somos México y Estados Unidos. La semana pasada vivimos un momento así, en el cual el presidente de la República, con mucha claridad, expresó su negativa no solamente a asistir a una reunión, sino que esa reunión estuviera condicionada a un tema que es inaceptable, no solamente para el gobierno de la República, sino para todos los mexicanos. Más allá de las consideraciones comerciales, la inversión, los flujos de remesas, los temas de seguridad, hay algo que está por encima de todo eso, que es la soberanía y el orgullo de todos los mexicanos. Y eso nos establece un límite fundamental. No hemos roto con los Estados Unidos. Seguimos trabajando, seguimos en un diálogo fluido y cercano. Muestra de ello es la conversación del día viernes entre los presidentes Peña Nieto y Trump, que sin duda establece una ruta para seguir por el camino del diálogo. La relación con los Estados Unidos sigue siendo una relación profunda, intensa, y estoy seguro que seguirá siendo una muy buena relación, porque así conviene a México y así conviene a los Estados Unidos. Estados Unidos es muy importante para México, pero no se nos olvide, sobre todo a nosotros los mexicanos, que México también es muy importante para los Estados Unidos. Y es con esa convicción, con esa seguridad, que debemos de sentarnos a la mesa a hablar con nuestro aliado, vecino y socio comercial. Y así lo vamos a seguir haciendo. Atendimos la semana pasada una invitación que nos hizo el gobierno de los Estados Unidos. Debo decir, es una invitación honrosa porque fue el primer encuentro que tuvieron de alto nivel con un gobierno de otro país. Era una cortesía, era un gesto de interés en la relación, de amistad. Acudimos y qué bueno que estuvimos en Washington, porque nos permitió escuchar de primera mano a los principales funcionarios de la Casa Blanca respecto a su visión de la relación con México, sus preocupaciones, sus objetivos, y construir
empezar a construir un camino de diálogo y eventualmente será también un camino de negociación. Lamentablemente ocurrieron también hechos hoy del conocimiento público que para México resultaron inaceptables. Pero creo que el balance de la semana pasada nos debe a todos de dejar la claridad y la tranquilidad de que México sabe establecer sus límites y de que no vamos a aceptar cualquier condición para llegar a un buen acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo para México, no solamente para Estados Unidos. Somos una nación soberana y nos habremos de comportar siempre como una nación soberana, serena y segura de sí misma. El presidente de la República hace una semana, en un acto en Los Pinos en el que tuvimos el gusto de contar con la presencia de muchos de ustedes, estableció en primer lugar que en este momento tan especial, en el que se están rompiendo paradigmas, se están viendo nuevas corrientes con brotes nacionalistas, con discursos proteccionistas y a veces incluso populistas, México tiene la obligación, en primer lugar, de estar más presente que nunca en todo el mundo. Y debemos de diversificar nuestra presencia económica y política hacia otras regiones del planeta. Empezando por la región a la cual pertenecemos por nuestro origen cultural, pertenecemos por nuestra afinidad y que es donde está nuestro corazón, que es la América Latina. México es una nación orgullosamente latinoamericana, somos también una nación caribeña y habremos de orgullosamente intensificar hoy más que nunca nuestra presencia en la región, empezando por fortalecer los vínculos de cooperación con los países de América Central, dándole especial énfasis a los países del llamado Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Habremos de estrechar nuestra comunicación y alianza con los países precisamente de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú y Chile. Y estamos en conversaciones, hoy más oportunas que nunca, para establecer acuerdos de naturaleza comercial que hoy no tenemos con las dos grandes economías del Cono Sur, que son Brasil y Argentina, con quienes hoy tenemos oportunidades de diálogo, de visión compartida y estamos ya en un proceso de pláticas formales en este sentido. Y así con todos los países de América Latina y el Caribe, esta es la hora en que vamos a estar más cerca que nunca. Es un momento donde debemos estrechar nuestra relación con Europa. Europa que también vive un proceso sin precedentes a partir no solamente del voto británico para separarse de la Unión Europea, sino también de distintos movimientos políticos en países de la Unión, donde se proclama también un movimiento nacionalista que va en contra de los principios de la globalización y el libre comercio. Hoy es el momento también de estar muy cerca de Europa y tenemos como objetivo estratégico para este 2017 concluir la modernización de nuestro acuerdo con Europa, que incluye nuestro tratado de libre comercio. Con Asia-Pacífico, donde están los 5 de 10 de los principales socios comerciales con México, hoy tenemos más oportunidades que nunca. A raíz del colapso del Tratado Transpacífico, el TPP, el presidente ha dado instrucciones a su gabinete, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de iniciar de inmediato negociaciones de carácter bilateral, porque el TPP probablemente ya no exista, pero lo que sigue existiendo es la gran oportunidad comercial para México en esta región del mundo y no la vamos a desaprovechar. Y no vamos a desaprovechar además todo el trabajo y el conocimiento mutuo que se logró a partir de estas negociaciones. Vamos a acercarnos a uno de los socios del TPP que es importante, que es Japón, con quien ya tenemos un acuerdo comercial,
habremos de intensificar nuestra relación con Japón, un país con quien no tenemos un acuerdo comercial y que tampoco era parte del grupo de países del TPP, pero que es fundamental por el volumen de comercio que ya tenemos y por las inversiones que se realizan en México con origen de ese país, es Corea del Sur. Este es un momento para estar particularmente cerca de Corea del Sur. Estamos ya en pláticas. Y con respecto a China, hay que recordar que es un país que, gracias al liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, hemos elevado nuestra asociación al carácter de asociación estratégica integral y estamos viendo un incremento de los flujos de comercio, que si bien es un comercio claramente desigual, donde la mayoría del comercio son importaciones que hacemos de China, pero está creciendo también nuestras exportaciones, queremos atraer inversión y seguir fortaleciendo de una manera integral nuestra relación con ese gran país asiático que es China. El presidente de la República estuvo recientemente en el Medio Oriente. Hay enormes oportunidades de cooperación económica que habremos de seguir desarrollando y queremos intensificar nuestro diálogo político y capitalizar, encontrar nuevas oportunidades en nuestra relación con África. Es decir, con todo el mundo tenemos oportunidades y vamos a seguir trabajando hoy más que nunca de manera muy decidida para representar el interés de México en el exterior. Con respecto a América del Norte, sin lugar a dudas, hoy se presenta un reto singular por los cambios políticos y la entrada de un nuevo gobierno que está modificando paradigmas, políticas, y tan solo en unos cuantos días ha generado cambios sustanciales en su relación con el mundo. Con respecto a Estados Unidos, vamos, insisto, como lo decía hace un momento, a tener diálogo y vamos a un proceso de negociación. Pero el presidente nos ha definido, para entrar en cualquier negociación, tenemos que tener algunas cosas muy claras para ser exitosos en una negociación. Necesitamos tener claridad en nuestros principios, tener objetivos bien definidos y precisos y también tener claros nuestros límites. Y así hemos encarado el proceso de negociación con los Estados Unidos. ¿Cuáles son estos principios? El primero, somos una nación soberana y vamos a actuar como una nación soberana. Y eso nos debe dar tranquilidad, esto nos debe dar serenidad. En segundo lugar, respeto al Estado de Derecho. Esto incluye respeto a las leyes de México y también de Estados Unidos. En tercer lugar, debemos de tener, y esto debe ser un principio fundamental, una actitud muy propositiva. Debemos de ser creativos, atrevernos a innovar en una lógica constructiva en la negociación con Estados Unidos. Lo decía el presidente con mucha claridad, se trata de construir una negociación que sea ganar-ganar. Sería absolutamente inviable y por supuesto inaceptable una negociación en la que uno gana pero el otro pierde. Vamos por una negociación ganar-ganar. Cuarto principio, queremos que el diálogo con Estados Unidos se dé a partir de una referencia norteamericana. Esto implica que Canadá debe ser parte de la conversación. Y quinto, y este es un principio estratégico en la negociación muy importante, queremos una negociación integral, donde todos los temas sean parte de la conversación y el diálogo, y no solamente quedarnos en aspectos, por ejemplo, el comercial, sin que se discutan los temas migratorios o de seguridad, por ejemplo. A partir de estos principios, el presidente ha establecido objetivos muy claros, porque no se puede ir a una negociación si uno no tiene claro qué queremos lograr. Y por lo tanto, se definieron 10 objetivos puntuales que ustedes los conocen, empezando, en primer lugar, por el respeto a los derechos civiles, humanos, de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso incluye el respeto al debido proceso en cualquier procedimiento migratorio en el que se aplique a los mexicanos en Estados Unidos. No se trata, y quiero dejar claro, ni de entorpecer la aplicación de la ley en Estados Unidos, ni mucho menos de oponernos a la aplicación de la ley. Se trata, por el contrario, de que se ejerza a plenitud la ley y que se reconozcan y apliquen los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Y para ello hemos
tenido el apoyo solidario de todos ustedes, que ha permitido ya que con economías en otros órganos del Estado, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral, se incremente el día de hoy el presupuesto de los consulados mexicanos. Se ha anunciado un incremento del equivalente a 50 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, hoy el presupuesto de los consulados es de 62 millones de dólares, de los 50 consulados. Esto quiere decir que sí nos va a dar una ampliación en la capacidad y lo vamos a dirigir a un tema fundamental. No se trata de que cada consulado decida en qué quiere invertir el dinero. Vamos con mucha transparencia a enfocar los recursos a un objetivo fundamental, que es la defensoría de los derechos de los mexicanos. Esto significa asesoría legal, difusión de información, contratación de despachos y abogados donde sea necesario. Es decir, vamos por un gran despliegue, insisto, bajo la premisa de que queremos que se respete el Estado de Derecho, a promover el respeto de los derechos de los mexicanos. Un punto de acuerdo también muy importante debe ser que el gobierno de los Estados Unidos respete e incluso mejoremos los acuerdos de coordinación, los protocolos de coordinación para la realización de deportaciones. Aquí tengamos en perspectiva algo. La administración del expresidente Obama realizó más deportaciones que nunca en la historia de ambos países. Según datos del propio gobierno norteamericano, más de 2.8 millones de deportaciones en un periodo de 8 años. Sin embargo, se realizaron bajo un mecanismo de coordinación que permite a México recibir de una manera ordenada el regreso de los mexicanos que reingresan al país por este motivo. Es para nosotros muy importante que estos mecanismos se mantengan e incluso se mejoren y se fortalezcan. Un tema fundamental también es, como parte de la negociación, debe ser un objetivo clave, el que se reconozca que el fenómeno migratorio ya no es un fenómeno en el que mexicanos van a Estados Unidos de manera ilegal. De hecho, hoy el volumen importante de flujos de migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos cruzando la frontera mexicana, la mayoría ya no son mexicanos, son nacionales de otros países, incluyendo predominantemente a Centroamérica, pero también de otras latitudes en el mundo. Eso inevitablemente cambia y debe de cambiar la naturaleza del diálogo y también las políticas que se aplican. Y nos debe de llevar a México y Estados Unidos a comprometernos a desarrollar políticas que promuevan el desarrollo económico y social de Centroamérica. Y ese debe ser un objetivo muy importante. Un elemento adicional, también fundamental, es la protección de los envíos de remesas a México. Este es un tema que no solamente es económico, es un tema de profundo impacto social, puesto que existe un número muy importante de familias mexicanas, muchas de ellas de escasos recursos, en el medio rural, pero también en el medio urbano, que dependen para su sustento del gesto solidario de sus familiares que están en Estados Unidos y que una parte de su trabajo, del fruto de su trabajo, la envían cada semana o cada mes a territorio nacional. Esto, insisto, va más allá de una consideración económica. Es una consideración de carácter social y para el Gobierno de México una de las prioridades fundamentales en cualquier diálogo es que se mantenga intacto el flujo de remesas, que no se establezcan costos adicionales o que se entorpezca el proceso. En materia comercial, lo que se busca es que sigamos teniendo una verdadera integración en América del Norte, que los exportadores mexicanos puedan seguir accediendo sin restricciones, es decir, sin aranceles o sin cuotas, al mercado norteamericano. Entendemos con claridad que será necesario hacer algunas adecuaciones al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, estas adecuaciones no pueden consistir en un sesgo proteccionista que implique regresar al pasado de los cupos administrados o de los aranceles
en distintas industrias. El Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en enero del 94, terminó su proceso de desgravación arancelaria desde el 2008. Desde 2008, entonces, no hay aranceles que se apliquen al comercio entre México y Estados Unidos, y esto ha sido de un enorme beneficio, no solamente para México, también para los Estados Unidos. Y creemos que las soluciones, las respuestas que haya en cualquier negociación comercial para modernizar el acuerdo deben de partir de esta premisa. Deben de protegerse las inversiones en México. México quiere seguir siendo un lugar atractivo y seguro para invertir. Queremos proponer que se incorporen nuevos sectores al Tratado de Libre Comercio. Sectores, por ejemplo, que no existían cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, como el comercio electrónico, que hoy cada vez más está creciendo y no está ni siquiera mencionado en el Telecán, porque no existía cuando se hizo el Telecán. O la oportunidad de incluir sectores como son las telecomunicaciones o el sector energético a partir de las reformas profundas que ustedes han logrado en el Congreso de la Unión y que fueron promovidas naturalmente por el presidente Enrique Peña Nieto. Algo muy importante es que cualquier modificación al acuerdo comercial debe de fomentar el incremento de los salarios en México. No debemos de seguir pretendiendo que atraer capital a partir de mano de obra barata o de un modelo manufacturero de bajo valor agregado. Queremos que en México cada vez se genere más valor agregado, que los trabajadores mexicanos tengan mayor productividad y que esto derive en un incremento sostenido de los salarios en México. Se trata de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte resulte no solamente en muchos trabajos, sino en empleos cada vez mejor pagados y en el fortalecimiento de la clase media y el mercado interno. Y finalmente, con respecto a la frontera, lo hemos dicho una y otra vez, México no es un país que crea en los muros, creemos en los puentes, creemos en los cruces ferroviarios, carreteros, peatonales. Creemos en la necesidad de invertir en la frontera, por supuesto, pero invertir para que haya más tecnología, para que los cruces sean más rápidos, para que sea más fácil el comercio. Y, por supuesto, nos oponemos a cualquier noción de que México sea quien pague por una barrera física entre México y los Estados Unidos. Eso ha quedado, creo que particularmente claro en la posición de México la semana pasada. Hay límites, hay cosas en las que México no está dispuesto a transigir, pero México también entiende que hay cosas que deben de cambiar y estamos dispuestos y no tenemos miedo a hablar de frente con claridad de los cambios que tengan que hacerse. Vamos a entrar a ese proceso, pero lo vamos a hacer como la nación soberana que somos, con la fuerza que nos da la unidad nacional y a partir de tener claridad de nuestros objetivos y en nuestros principios. Y yo estoy muy convencido de que vamos a llegar a buen puerto. Vamos a llegar a buen puerto porque así le conviene a México y así le conviene a Estados Unidos. Y tenemos la capacidad, tenemos la claridad y tenemos los principios para hacerlo. Un punto de particular interés es cómo participa y cómo debe de participar el Senado de la República en este proceso. Hace apenas una semana, exactamente una semana, el martes de la semana pasada, tuvimos una reunión muy provechosa con la Junta de Coordinación Política. Yo agradezco al coordinador Gamboa el apoyo que dio para que se llevara a cabo esta reunión. Fue una reunión seria de trabajo en la cual se acordó un objetivo fundamental, que es que la política exterior, en un momento histórico como el que estamos viviendo, tiene que ser una política de Estado, no la política de un gobierno o la política de un solo hombre. Y esto significa que los órganos del Estado, particularmente el Senado de la República, que tiene la facultad constitucional de hacerlo, debe de participar de manera activa en la política exterior, evitando la participación simplemente ceremonial o cayendo en la tentación contestataria que no aporta al debate político y a la construcción de ideas, sino por el contrario, participar de manera relevante, haciendo equipo con el Ejecutivo a través de la Cancillería en la formulación de una política genuinamente de Estado. Así se ha acordado, así habremos
de trabajar. La Junta de Coordinación Política habrá de definir cuál será el mecanismo de interacción, que debe ser un mecanismo de interacción eficaz, donde definamos tareas. Hay muchas cosas que debemos hacer juntos. En la reunión en la que estuvieron algunos de ustedes apenas el viernes con el señor presidente en Los Pinos, en la que también participaron diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos, se acordó que trabajaríamos en algunos esfuerzos concretos donde podemos hacer equipo de manera más eficaz si trabajamos juntos. Por ejemplo, la defensa de los derechos de los migrantes, la presencia de muchas y muchos de ustedes en los Estados Unidos, trabajando mano a mano con los consulados. Por supuesto, el acompañamiento necesario que debe tener el Senado de la República en las distintas negociaciones, incluyendo la negociación comercial con los Estados Unidos. El apoyo que requieran ustedes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su actividad interparlamentaria, los diálogos que tengan ustedes con los legisladores de los Estados Unidos, su presencia en foros de debate, en medios de comunicación en los Estados Unidos, que hoy es más necesaria que nunca, y como lo decíamos al principio, no solamente enfocarnos en los Estados Unidos, sino tener una presencia importante en el diálogo político interparlamentario con el resto del mundo. La Cancillería está a las órdenes del Senado de la República para trabajar en equipo, de manera absolutamente abierta y transparente, entendiendo que este es el momento de poner todo en favor de México. Este es el momento de dejar a un lado cualquier tipo de diferencia o pugna política para enfocarnos en lo más importante, que es el interés nacional, que es defender los colores de la patria y estar todos juntos como uno solo, alzando la voz de México en el mundo. Yo estoy seguro que habremos de trabajar muy bien como un solo equipo con las senadoras y los senadores de este grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quienes me da mucho gusto ver y frente a quienes nuevamente me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien.